Bendiciones eternas de nuestro Dios eterno para todos. Sean bienvenidos a Frente Ministerial, amigos de Jehová. Le damos gracias al Señor por usted, por su vida. Bendito sea Dios. Le damos gracias al Señor porque usted escucha. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. Amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a empezar en el día de hoy por Santiago 2:23. Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Bendito sea Dios. Es aquí donde el Señor comienza a entregar sus revelaciones para su pueblo que escucha, atiende y cree. Porque el principio de la santificación de los corazones es escuchar la palabra de Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios que Él santifica es en su palabra. Amén. Nos hace renacer es en su palabra. Pero hoy comienza a revelarnos a nosotros cuál es el problema de algunas personas que dicen creer, pero no se le ve el fruto. Y ahí debe existir una razón por la cual no se le ve el fruto. Amén. Entonces él en Santiago 2:23, vamos a repetir el versículo, nos dice: fue cumplida la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. El Señor dice en esta hora, para darte entendimiento, para darte revelación, que el problema es que no le crees. Ese es el problema. Tú escuchas la palabra de Dios y terminas criticando otras cosas. Tú no analizas, no disciernes, no bajas a tu corazón lo que Él te quiere decir. Y si tú analizas, disciernes la palabra de Dios, lo que Él te está diciendo, ahí va haciéndose el entendimiento en tu mente y en tu corazón de lo que Él te quiere decir. A Dios hay que dejarlo hablar. Nosotros tenemos que escuchar y dejarlo hablar para que su palabra nos vaya dando entendimiento. Pero si no le creo, obviamente estoy escuchando algo sin sentido. Porque debo creer para que el trabajo se haga. Mas nos dice el Señor en Juan 15:15 cuál es el problema de no creerle. Vamos a mirar. Ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. El Señor dice que por mucho que Él te explique a través del siervo, a través de la iglesia, a través de tu propia lectura con la palabra de Dios en esa comunión íntima, es imposible que entiendas. ¿Por qué? Porque no lo estás escuchando, porque no le estás creyendo. Tú estás leyendo 3 o 4 versículos ahí, pero no le estás creyendo lo que Él te está diciendo. Si tú colocas todos tus pensamientos y emociones alrededor de lo que estás leyendo, si inclinas tu corazón a entender lo que estás leyendo, claro, vas a comenzar a comprender lo que Él te quiere decir. Pero si estás leyendo un versículo más, como lo has leído 1000 veces, entonces no vas a tener entendimiento. Entonces, por mucho que Él te explique, por mucho que Él te revele, la luz, el entendimiento, la santidad en tu corazón, no va a llegar, no puede llegar, porque tú estás escuchando palabras sin sentido. Bendito sea Dios. Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Claro, lo que Él te está diciendo en este versículo es que como Él te explica, pero tú no le crees, entonces tú no puedes ser santificado, porque Él santifica es en la palabra. Amén. La santidad no consiste en que tú no hagas nada que irrite o moleste a Dios. La santidad consiste en entender las cosas que Dios ha planteado, las cosas que Dios propone, las cosas que Dios ha hecho y cómo las ha hecho. Es ahí donde vas a entender la santidad. Es ahí donde vas a entender por qué Adán y Eva estaban desnudos en el paraíso y no había pecado. Antes de que todo comenzara a desarrollarse en la dinámica del pecado, ellos estaban desnudos y no había pecado porque la pureza del corazón era tanto que no había malicia para nada. Entonces, la santidad tiene que ver con los principios espirituales, no con lo que te han hecho creer las personas o cómo se mueve el mundo. El mundo se alejó de Dios y los principios que gobiernan el mundo son otros. Entonces tú tienes que entrar a entender a Dios para que puedas entender los principios espirituales, que es santidad desde la perspectiva del Señor. Amén. En este sentido, y por mucho que Él te explique, no lo vas a entender,
porque tú no le crees a lo que está escrito y hay que creer lo que está escrito. Ahí vamos a tener pleno entendimiento de todas las cosas espirituales, de todas las cosas de Dios. Amén. Él mandó al Hijo, Dios mandó al Hijo para que nos hablara. Ya te lo he mostrado, ya te lo he explicado. Ahora, el problema no es ese, el problema es que si yo no le creo, por mucho que Dios me hable a través del Hijo, yo no voy a ser santificado. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros damos gracias sin cesar de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibiste no como palabra de hombre, sino que la recibiste como es de verdad, la palabra de Dios. Escuche, que actúa en nosotros los creyentes. El Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, se recibe por fe. Yo tengo comunión con el Espíritu Santo de Dios por fe, porque yo entiendo lo que Él me está diciendo y lo aplico. Entonces yo asumo, yo presumo que tengo el Espíritu Santo de Dios, como dice el apóstol Pablo. Y Él respalda esa fe a través de los dones y prodigios que Él da a través de su Espíritu. En otras palabras, usted va, por ejemplo, a un lugar y le coloca la mano a una persona porque Dios se lo dice y la persona se sana. Así ha pasado, a nosotros nos ha pasado muchas veces. Entonces, el don acompaña la fe que me hace creer que el Espíritu de Dios está conmigo. Amén. Ahora, a eso le sumo el comportamiento. Pero dice el Señor que esta comunión con el Espíritu Santo no se da sino en el creyente, actúa, obra en el creyente. Amén. Yo creo lo que Él me está diciendo y yo voy siendo transformado en mi mente y en mi corazón. Yo no creo lo que me está diciendo y yo voy a quedar igual. Yo no voy a entender nada. Yo sigo siendo un hombre con pensamientos carnales. ¿Por qué? Porque yo a Dios no le creo lo que Dios dice. Amén. Vamos a mirar qué sucede con el que sí cree, dice la palabra de Dios. Vamos a mirar. Efesios 1:13, en él también vosotros oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Es lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es el condicionante que él coloca acá? Creer. Y habiendo creído, fuiste sellado. Vamos a mirar cuál es el sello del Espíritu Santo en usted. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto se nota. Usted licencioso, usted es carnal. Usted todo lo dibuja de maldad, usted es carnal. Usted todo lo tuerce para su beneficio, usted es carnal. Vamos a mirar, gloria a Dios. Gálatas 5:22. Vamos a mirar el sello. Mas el fruto del Espíritu es paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Si esas características están en usted por encima de las características carnales, usted tiene el sello de Dios. El Espíritu Santo mora en usted, porque el árbol se conoce por su fruto. Usted es así, el Espíritu Santo lo estimula a que usted sea así, usted tiene comunión con el Espíritu Santo. Les repito, posteriormente vienen los dones. El Señor no puede ser burlado. Si usted tiene otras características en su ser, usted no lo escucha, usted no le cree, usted no le atiende, usted no lo entiende. ¿Por qué? Porque se le nota a usted. No hay comunión entre usted y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ninguna persona le puede decir lo contrario, porque todo aquel que vive en la carne no puede agradar a Dios. Así que no se deje engañar y no esté engañando usted a las demás personas, porque la palabra de Dios es una sola. De pronto la ira de Dios recaiga sobre usted. Mucho cuidado con eso, amén. En Juan 4:24 siempre te he dicho que la palabra de Dios es una sola unidad, te ratifica lo que te estoy diciendo, te sella lo que te estoy diciendo, gloria a Dios. Dios es espíritu. O sea, Dios es justicia, paz, amor, gozo, fe, benignidad, mansedumbre y templanza, porque el Espíritu de Dios, Dios y Jesucristo son uno solo, son comunión, son iguales, son parecidos. Amén. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Muy bien, lo que Él te está diciendo en este versículo, lo que te está ratificando es que yo debo parecerme a Dios. Yo soy imitador de Dios. ¿Cómo imito a Dios? A través de las bondades de Jesús, en quien posaba el Espíritu Santo en plenitud. Entonces Dios es espíritu, pero yo, dice la palabra de Dios, lo adoro a Él, pareciéndome a las virtudes, a las bondades, a las características espirituales. De esa manera es que yo adoro a Dios.
Por eso es que en ese mismo pasaje, si lees todo el texto, vas a encontrar que Jesucristo le dice a una mujer, ustedes adoran lo que no conocen. Es imposible adorar lo que no se conoce. Más nosotros adoramos lo que conocemos. Claro, yo adoro a Dios si conozco a Dios y pongo en práctica sus principios. Si los frutos del Espíritu viven en mí, entonces me estoy pareciendo a Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí te lo está diciendo claramente. Usted tiene las características espirituales de Dios en usted. Usted se parece a Dios, usted está adorando a Dios. ¿Cuáles características? Los frutos del Espíritu, lo que te acabo de leer en el versículo anterior. Así es que se adora a Dios. Primera de Corintios 1:21, aquí te dice con claridad, te explica claramente a qué vino básicamente él. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Él me explica las cosas y Él me santifica porque me va dando entendimiento. Entonces, alejado del principio espiritual, de la comunión con el Espíritu Santo y de la predicación del Evangelio que llega a mí a través del Señor Jesucristo, claro, yo tengo que ser carnal, dibujado a la imagen, a otra imagen que no es la imagen de Dios, para no entrar en detalles. Pero si yo escucho el Evangelio, lo atiendo, le creo, que es lo vital aquí, porque yo te puedo seguir explicando y cualquier persona de Dios, hombre de Dios, te puede explicar. Si usted no le cree, usted está perdiendo el tiempo. Gloria a Dios. La palabra de Dios no va a actuar en usted. Usted sigue siendo el mismo rencilloso, cizañero, embustero, carnal. Bendito es el Rey. Dios no puede ser burlado. Entonces, la palabra de Dios que mora en los creyentes y que actúa en el creyente, me santifica. Bendito sea Dios. Ahora, el condicionante es creer, porque Él salva por la locura de la predicación al creyente. Parece una locura. Cuando tú tienes pleno entendimiento, tú sabes que estás en la verdad y que todo es cierto. Pero al que no sabe, al que no conoce, para él parece locura, porque él le están hablando cosas que no entiende, que apenas está llegando a entender, a reconocer. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Lo que te está diciendo el Señor es que el que es de Él lo escucha y camina por el principio espiritual, lo atiende, le cree, lo sigue, pone en práctica. Esa es oveja del Señor. El rencilloso está a kilómetros del principio espiritual y de la gracia y el agrado de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, gloria y gracias al Señor. Queremos darle gracias a los nuevos que están llegando, que nos escriben. No los conocemos de persona, pero bendecimos el nombre del Señor por sus vidas, para que usted se mantenga ahí y vaya creciendo poco a poco. Hay muchas cosas que aquí predicamos que se las predicamos para el que ya tiene conocimiento. Sin embargo, usted, mire, usted se ha quedado escuchando cosas que son muy fuertes para la persona que no tiene entendimiento, y eso nos da una buena sensación de parte de Dios sobre su persona. Bendecimos su nombre. Nos vemos la próxima semana si Jehová nos lo permite. Amén.